Buenas tardes mis hermanos, Dios les bendiga. Una cápsula bíblica más, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque hasta aquí nos ha ayudado y sabemos que lo seguirá haciendo. Él es fiel. Hoy vamos a estar haciendo nuestra lectura bíblica en el libro de Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19. Romanos 5, 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La lectura de nuestro pan diario para la tarde de hoy se titula Un gran acto de amor. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la justicia de uno, la justificación de vida. En el bosque nacional Malheur, el hongo de la miel se extiende por las raíces de los árboles en unas 900 hectáreas, transformándolo en el organismo viviente más grande que se ha encontrado. Ha estado entretejido sus filamentos por todo el bosque durante más de 2 milenios, matando árboles a medida que crece. Aunque el organismo es increíblemente grande, empezó con apenas una espora microscópica. La Biblia habla de un solo acto de desobediencia que provocó una condenación generalizada, y de un único acto de obediencia que lo revirtió. El apóstol Pablo contrastó a dos personas, Adán y Jesús, en Romanos 5, del 14 al 15. El pecado de Adán trajo condenación y muerte a todos los hombres. No obstante, mediante la obra perfecta de Jesús en la cruz, Dios da vida eterna y restaura nuestra relación con Él. El acto de amor y obediencia de Cristo fue lo suficientemente poderoso como para superar el acto de desobediencia de Adán, poniendo a disposición de todos los hombres la justificación de vida. A través de su muerte en la cruz, Jesús ofrece vida eterna a todo aquel que ponga su fe en Él. Si no has recibido su perdón y su salvación, que puedas recibirlos hoy. Si ya eres creyente, alaba a Dios por lo que hizo con su gran acto de amor. Preguntas: ¿qué te dicen las acciones de Adán y Jesús sobre el efecto del pecado? ¿Cómo enciende o renueva el sacrificio de Jesús tu deseo de vivir de manera que lo honre? Un gran acto de amor. Esta historia maravillosa, y usted puede
leer pues tanto en Génesis y en los evangelios ese contraste entre lo que hizo Adán y las consecuencias, y entre lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y las consecuencias. Todos los que creemos en la Biblia como la palabra de Dios sabemos que por el pecado de Adán toda la humanidad fue separada de Dios. Pero por el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido unidos a Dios nuevamente, hemos sido restaurados en nuestra relación con Dios. Y si reconocemos ese sacrificio de Cristo en la cruz, somos perdonados de nuestros pecados, somos limpiados de toda maldad, somos justificados y somos salvos. Un gran acto de amor pudo borrar esa consecuencia difícil y triste del pecado de Adán sobre la humanidad. El gran acto de amor de Jesucristo al morir en la cruz para perdonar nuestros pecados y al resucitar al tercer día para garantizarnos esa vida eterna en Dios, es el regalo más grande que todos nosotros hemos podido recibir. Las acciones de Adán tuvieron consecuencias, pero las acciones de Jesús tuvieron consecuencias maravillosas y por eso hemos sido restaurados nuevamente. Ese sacrificio de Cristo debe ser valorado con nuestra vida. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagar el sacrificio de Cristo, absolutamente nada, nada. Lo único que ese sacrificio debe producir en nuestra vida, además del regalo maravilloso de la salvación y la vida eterna, es gratitud. Y esa gratitud nosotros la demostramos sirviendo al propósito divino, al propósito de Dios. Hemos sido restaurados, hemos sido reconciliados con Dios, nuestros pecados han sido perdonados, se nos ha otorgado la vida eterna. ¿Qué más podríamos pedir? Por eso debemos darle a Dios solamente gratitud, reconocer y honrar ese sacrificio de Cristo sirviéndole en donde y cuando y cómo podamos. Es lo único que podemos hacer, no para pagar ese sacrificio, porque no lo podríamos pagar, pero sí para agradecer a Dios infinitamente ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El Señor, a través de esa muerte en la cruz, nos está ofreciendo esa vida eterna, y todo aquel que ponga su fe en Él recibirá ese perdón. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, si no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, hoy es el día, hoy es la oportunidad para que lo hagas. Y no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación personal con aquel que entregó su vida por mí, con aquel que me dio la oportunidad de ser reconciliado con Dios, el Padre, el Creador, con aquel que me da la garantía de tener una vida eterna. Y por eso debemos estar agradecidos y reconocerle a Él como nuestro Salvador. Nos da a nosotros ese privilegio de obtener ese perdón de pecados y esa vida eterna. Y hoy es el día, y hoy es la oportunidad para que tú lo hagas, para que tú te reconcilies con Dios a través de Jesucristo, para que reconozcas que has fallado, que has pecado, pero que necesitas un Salvador y que ese Salvador es Cristo. Y todos pecamos, pero cada día podemos acudir a las misericordias de Dios. La Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana y cada día podemos acudir a esas misericordias para que podamos mantener esa relación constante y creciente con el Creador. Debemos ser agradecidos cada día por ese gran acto de amor de Jesucristo para salvarnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia, por tu bondad. Gracias por permitirnos hoy una vez más recordar ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, ese sacrificio que no hay manera de pagarlo y que nos proveyó el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por proveer esa salvación y esa vida eterna a través de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, una vez más, en tu nombre santo. Amén y amén.